Este tema es importante, ¿por qué? Porque hay una relación entre el genoma humano, la nutrición y la salud. Anteriormente ya se tenía una idea, hace muchos años se tenía, imagínense en la época de Hipócrates, decía que el alimento sea tu cura, y entonces hoy en día ha tomado bastante importancia. Discúlpenme más bien que yo no les he mandado el power, pero no les miento que últimamente mis eventos son velorios. Ayer estaba en un velorio porque murió un vecino, entonces antes de ayer la mamá de Lenny, justo que usted, entonces estoy en eso, pero hoy día terminando la clase se los mando, ¿ya? Chicos, perdónenme el detalle. Ya, entonces hoy día hablamos sobre genómica nutricional y entonces nosotros decimos, ¿qué viene a ser la genómica nutricional? Es cómo los genes van a afectar mis alimentos y cómo los alimentos a su vez afectan a los genes. Entonces por eso hay dos temas centrales acá, que son la nutrigenética y la nutrigenómica y la epigenética nutricional. Vamos a volver a hablar de epigenética. ¿Cuál va a ser nuestra competencia? Analizar la interacción entre el genoma humano y los nutrientes, explicando los mecanismos moleculares que regulan la expresión génica y su impacto en la salud, la enfermedad y la medicina personal. Ahora decimos, ¿comer es una necesidad? No. Ahora comer con inteligencia es un arte. O sea, nosotros tenemos que aprender a comer, ¿sí? Esa es la idea. Pero antes decíamos también, bueno, la voy a mandar a mi hermana para la nutricionista para que le dé una dieta. Y bien, y yo también la voy a usar, pero no es así. Cada uno es un ser diferente, cada uno va a tener diferentes características. Entonces, con el tiempo se va a establecer los portafolios dietarios, es decir, un perfil nutricional para cada persona, ¿sí? De repente a uno le va bien, de repente no le va bien, ¿sí? Esa es la idea. Entonces yo digo, la pregunta clásica, digo, ¿por qué unos comen un montón y siguen en forma? En cambio yo no como nada y sin embargo estoy gordita. Pucha, qué afortunada es esa gente, ¿no? Y todavía nosotros decimos, pucha, es que este es un cuerpo mal agradecido. No come un montón, pero nunca engorda. Entonces, pero vamos a ver por qué. Si dos personas que comen exactamente la misma dieta durante un mes, ¿por qué una baja de peso y mejora su salud, mientras que la otra no presenta cambios e incluso empeora? ¿Cuál sería la respuesta acá? Simplemente por los polimorfismos en solo nucleótidos. Eso ustedes lo han manejado bien en la epigenética. Entonces nosotros nos vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo los componentes de la dieta pueden cambiar la información genética? ¿Qué alimentos elegir? ¿Los alimentos podrían prevenir y tratar enfermedades? Y nosotros decimos, creo que eso sí suena un poco fantástico y es un poco real, pero no es así. Porque se acuerdan que cuando nosotros hicimos química médica, ¿qué comentamos del sodio? Que nosotros no podíamos comer mucha sal, porque si no la presión se eleva. Entonces siempre dicen que los venenos de la humanidad son dos. ¿Cuáles son esos? El azúcar y la sal, ¿sí? El azúcar, porque hoy en día nosotros pues comemos mucho carbohidrato refinado, me refiero a las pollerías, los pastelitos, las tortas, que las sacan de todo, pero ahora ¿quién se está haciendo millonario? La gente que está trabajando con todo lo que son las tortas light. Pues ahora hay tortas light, imagínense, entonces que están hechas a base de harina de almendra, de harina de camote, bueno, en fin, cosas que no engorden mucho. Entonces antiguamente no había esto, no había, porque acuérdense que el hombre tenía que recolectar y tenía que cazar para comer. Entonces, pero lamentablemente mi cuerpo sigue manteniendo en su memoria esos genes ahorradores. ¿Qué significa? Hay gente que tiene más genes ahorradores que otros. ¿Y a quién le decimos genes ahorradores? Aquellos que dicen, no, guarda pan para mayo, guarda. Entonces yo como en exceso y comienzo a almacenar el todo. Comienzo a almacenar mi tejido adiposo, pues que se llena de grasa. Luego también mi hígado. ¿Y quién más sería la otra reserva energética? El músculo. Entonces, pero hay gente que no, que sus genes ahorradores son menos. Entonces, como son menos, entonces él come y no engorda, ¿sí? Ese es el truco. Entonces decimos, ¿en qué cantidad, forma y combinaciones son más efectivos? ¿Cómo varían las exigencias dietéticas según las características genéticas, edad, género y modo de vida? Entonces, ¿por qué no existe una dieta única óptima para todo? La respuesta está en nuestros genes y en cómo se relaciona con los nutrientes. De eso se trata la genómica nutricional. O sea, todas estas respuestas
las vamos a tener cuando hablemos de genómica nutricional. Esto no es nada novedoso. Imagínense que en el 460, 370 antes de Cristo, ¿qué dijo Hipócrates? Que la comida sea tu alimento y tu alimento, básicamente tu medicina. Entonces ya en ese entonces se tenía la idea de que los alimentos eran tremendamente importantes para el hombre y que si se prohibían ciertos alimentos, este iba a mejorar. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, yo tengo una dieta que ingiero, pero esta me puede generar enfermedades crónicas o no. Entonces digo, ¿cuáles son las moléculas bioactivas de los alimentos que ejercen determinadas acciones beneficiosas? Y entonces podría empezar y digo, vamos a empezar con el DNA. Pues dirán, doctora, pero eso ya lo tenemos trillado desde primero, pero vamos a volver a chequear. Y digo, ¿qué es el DNA? Es la molécula que contiene la información genética de cada célula. Está formado por los nucleótidos, es decir, adenina, timina, citosina y guanina. Se organiza en genes y de ahí los cromosomas. Ahí voy a tener unos genes que van a codificar para determinadas enzimas que me ayudan a la digestión. Por ejemplo, acá tengo el gen que codifica ¿para quién? Para la lactasa. ¿Y la lactasa qué hace? Este gen se llama el LST, que me va a codificar la lactasa. Y todos sabemos que la lactasa, ¿qué hacía? Degradaba la leche en glucosa y lactosa. Entonces, generalmente hay gente que cuando pasan los años se vuelve intolerante a la lactosa. Entonces, ¿por qué? Porque justamente ahí se va a dar una mutación que posteriormente la vamos a ir estudiando. Entonces, ¿qué es la expresión génica? Es el proceso por el cual un gen se activa y produce una proteína, influenciado por nutrientes, por hormonas y otros factores. Por ejemplo, el hierro regula la expresión del receptor de transferritina, la TFR. O sea, yo digo, pucha, esto está influenciando. Claro que sí. Entonces yo voy a decir, los nutrientes, ¿sobre quiénes trabajan? Sobre los sensores celulares. Esos sensores celulares detectan la disponibilidad de los nutrientes. Por ejemplo, el AMPK, el mTOR, el PPARS y receptores nucleares. Y esos a su vez van a trabajar ¿sobre quién? Sobre los factores de transcripción, sobre la expresión génica, van a dar las proteínas y el fenotipo metabólico. Ese sí que vamos a ver que hay una relación entre la dieta, el ambiente, el estilo de vida, la actividad física, la exposición a toxinas, el estrés, pero sobre todo la dieta que va a influir en qué cosa? Va a influir en el genotipo y este a su vez en el fenotipo. O sea, se dan cuenta que todo esto nos va a influir. Y ustedes dirán, ¿eso será real? Claro que sí, chicos, es real. Porque como yo siempre comento, imagínense que hay niñas que nacen con ovario poliquístico. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si no han comido nada, nació, ¿y cómo? ¿Qué rato? Porque lamentablemente, ¿qué pasó? La mamá durante la gestación, ¿qué estuvo comiendo? Comida chatarra. Y entonces eso. Ahora, esto se evidencia. Imagínense, ha nacido un niño con 6 kilos, es la noticia del año. Están ahí haciendo la propaganda. Entonces, imagínense por qué. Porque la mamá no se alimentó bien durante la gestación. O sea, el traer hijos al mundo no es tan bonito, no es tan sencillito. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que se va a ser un ser humano, que va a necesitar cosas y a la vez voy a tener que alimentarme bien. Por eso es que las mujeres, antes de embarazarse, ¿qué tienen que tomar? Ácido fólico, ¿sí? Ácido fólico para que todo vaya bien. Entonces yo digo, pucha, entonces vamos a recordar, decimos, el DNA, básicamente se transcribía en un RNA y ese a su vez se traducía en una proteína. Entonces, este genotipo al final nos va a dar un fenotipo. Entonces yo digo, los nutrientes no solo aportan energía y estructura, sino también actúan como señales moleculares capaces de regular la expresión génica y modificar el fenotipo metabólico del individuo. Por ejemplo, vamos a tener los ácidos grasos omega 3, que donde se encuentran en la aceituna, en la palta, en el, ¿qué se llama este pescado? Que a mí tampoco me gusta. El bonito, todos esos. Ese bonito que bueno, si lo preparan bien y comiéndolo con ensalada es digerible, ¿no? Pero por ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Este tiene una gran cantidad de omega 3. ¿Y por qué es importante el omega 3? Porque va a activar el receptor PPAR y que regula los factores de transcripción. Entonces, ¿qué va a aumentar? La expresión de genes de la beta-oxidación de los ácidos grasos y a su vez incrementa enzimas oxidativas. De esa manera disminuye los triglicéridos y mejora
el perfil cardiometabólico. Se dan cuenta que este nutriente está influyendo sobre la expresión genética, ¿sí? Entonces decimos, ¿cómo interactúan los nutrientes con nuestros genes? En la nutrición vamos a ver que regula la homeostasis. Los nutrientes no solo aportan energía, sino actúan como señales moleculares, regulando rutas metabólicas o modulando la expresión génica. La dieta influye en la salud. Hay estudios epidemiológicos donde muestran una asociación entre la dieta, la obesidad y la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esto sí lo tenemos sin necesidad de irnos a los estudios epidemiológicos, y lo vemos, porque nosotros vemos que cuando comemos mucho pan, ¿qué va a pasar? Engordamos mucho. Y primero hacemos nuestro cuadro prediabético, y después de nuestro cuadro prediabético, ¿qué vendría? La diabetes. Entonces, es una pandemia que pronto se está acercando cada vez más. Yo les decía que en el mundo ahora uno de los grandes problemas es la obesidad. Y creo que yo les comenté, no sé si en clases o en los grupos de prácticas, yo comenté una experiencia que me llamó mucho la atención. Les cuento. Yo viajé, por primera vez la UNSA me mandó a un congreso a San Diego, en Estados Unidos. Entonces yo estaba en San Diego, en California, y es muy cerquita a Los Ángeles. Entonces yo dije, ay, pucha, me aprovecharé el pánico para conocer Los Ángeles, porque Los Ángeles, ¿qué voy a ver? Las estrellas, todo eso de Hollywood, ¿no? Entonces yo quería ir y viajé. Me acuerdo, el congreso eran 3 días y el último día yo me fui y para solo estar en el día, y al día siguiente regresar al tercer congreso. O sea, hice una cosa que no se debió hacer, pero... Y cuando yo viajé en el tren, ¿por qué voy a comentar? Sube un señor con sus 2 niñitos. Entonces, como era el tren, a cada niñito le da su tablet. Entonces los niñitos estaban ahí con el tablet, ¿sí? Con el tablet. Miren, niñitos de 4 y 5, jugando con el tablet. Ahí, tranquilos. Voy a comentar. ¿Dónde hay más obesidad? En Estados Unidos. Entonces, yo tuve que viajé de París a Roma, porque también fui, o sea, a mí me capacitaron en Leipzig, en Alemania, para trabajar con energías renovables. Estuve un mes. Entonces yo dije, pucha, voy a ir de Leipzig a París, en los trenes, en los Superbala, en ese tren bala, porque en China es donde hay el Superbala. En el tren bala también tomé el tren, ahí en Leipzig, y de ahí me iba hasta París, de París y vine a Roma. Entonces en eso que yo subo, igual, sube una señora con sus 2 niñitos, así también, de la misma edad. Y los niñitos, adivinen qué les dio. No les dio el tablet, sino, ¿saben qué? Tenían unos cuentitos donde pintaban y le decía rojo, rojo, y entonces el niñito ganaba el rojo. Claro que no rojo pues en español, ¿no? Entonces pintaba el rojito. Y entonces, y le leía los cuentos. Entonces, ¿dónde hay menos obesidad? En Europa. ¿Por qué? Porque ese niño no desde pequeñito le ponen el tablet, como a los otros niños. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro medio? En nuestro medio, las mamás modernas, ¿qué hacen? El hijito no come, le ponen el celular, porque le ponen ahí el celular y el chiquito está ahí con un, ¿qué es el payasito Plim Plim? Algo así, ya hasta no sé la canción. Entonces, el payasito Plim Plim, y entonces le ponen, y mientras el chiquito está mirando, ella le está dando de comer. Entonces, por eso es que ahora vemos niños más gorditos que antes. Entonces, ahora el problema, hay obesidad en pequeños y hay diabetes en pequeños. Imagínense. Entonces, la cosa, ya ustedes tienen que ir orientándose, ¿no? Decimos, los alimentos contienen moléculas bioactivas, además de macromoléculas y micromoléculas. Tienen que cosas, los polifenoles. Es lo que nosotros decíamos, pues yo no voy a comer fruta. ¿Por qué no voy a comer fruta? Porque ¿qué tiene la fruta? Full fructosa. ¿Y qué hace esa fructosa? Se acumula en grasa en el tejido adiposo. Pero la ventaja de comer fruta y no comer un pastel es que la fruta no solamente tiene fructosa, sino que tiene polifenoles, tiene también carotenoides, fitoesteroles, a veces casi no, pero tienen omega 3, los flavonoides, y estas moléculas pueden activar o inhibir genes específicos. La respuesta a la dieta es individual, no todos responden igual a los alimentos, hay factores involucrados, dentro de estos
quizás lo que más vamos a chequear es esto, las variantes genéticas, los SNP, ¿sí? Y la epigenética, la microbiota intestinal y el estilo de vida. Entonces la salud no depende únicamente de lo que comemos, sino también de cómo nuestros genes responden a los nutrientes. ¿Sí? Entonces decimos, ¿qué relación hay entre la alimentación, la salud y la genómica? La dieta es un factor ambiental que afecta el estado nutricional y esto se ve reflejado en la incidencia de varias enfermedades. Actualmente la nutrición y la genética unen esfuerzos y se integran en un área de estudio, la denominada genómica nutricional. Entonces yo digo, ¿en qué enfermedades ayuda? Ayuda en la diabetes, en el cáncer, en la obesidad y en enfermedades cardiovasculares. Hay una interacción compleja entre diversos genes y los factores ambientales. Entonces decimos, bueno, entonces ¿cómo se relaciona el genoma humano, la nutrición y la salud? Y cuando hablamos de genómica nutricional, algo que aceleró todo esto y que bueno, todos decíamos, ¿cuándo ya se conoce el genoma humano? Y ustedes ya saben que el genoma humano ahora se ha visto que es idéntico. A pesar de ser un animalito pequeño, un animal grande como el hombre, tenemos casi muchas características, solo hay una parte que se diferencia. Pero antes decían, no, pero en el genoma hay un montón de genes chatarra que no sirven para nada. Pero hoy en día se ha demostrado que muchos de esos genes chatarra, que no son chatarra, son reguladores o participan en lo que es básicamente cuando nosotros comemos los alimentos o la tendencia a producir cierta enfermedad. ¿Sí? Estamos. Entonces decimos, pues aproximadamente hay más de 1000 genes causantes de enfermedades. Dentro de ellas estarían 97 que son monogénicas y 3% multifactoriales. Entonces, pues la genómica nutricional está basada en las ciencias de las ómicas. Cada individuo representa una expresión de gen particular, condicionada por su estructura genética y el ambiente al que está expuesto. Ustedes dirán, no es tan cierto. ¿Y los gemelos? ¿Qué pasa con los gemelos? Si tienen el mismo, son del mismo cigoto, van a ver que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en ellos va a influir la parte genética, ¿sí? Y a eso lo conocemos como epigenética. Entonces decimos, ¿qué es la tecnología de las ómicas? Esta parte yo sé que la estamos repitiendo porque ustedes los hacen en biotecnología y no sé dónde más chequean, pero bueno, vamos a volver a repetir el plato. Decimos la nutrigenómica y la epigenética. Dentro de la nutrigenómica estaría la genómica. ¿Y qué es la genómica? La genómica es la que estudia el genoma, el conjunto completo de genes de un organismo o sus organelas. Y acá, ¿cómo lo estudiamos a este DNA? Hay métodos de análisis de secuenciación sistemática del DNA. Claro que hoy en día ya no tiene mucho apogeo esto. Yo les digo, ¿qué es lo que está de moda? Los algoritmos. La inteligencia artificial está terriblemente avanzada. He visto que la Católica está sacando un paquete, una carrera de ingeniería de inteligencia artificial. Así lo está sacando. Justo venía en mi radio y la Católica da exámenes desde ingeniería de inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, en realidad no es necesario estudiar un tema así, sino yo les decía que era mejor estudiar la física, que son las bases, porque tienes que manejar bien la física, para lo que vendría a ser los algoritmos, que luego yo me enfoque a lo que es inteligencia artificial. Ahora, si a mí me encanta esto, ustedes también pueden hacer una maestría en inteligencia artificial y se especializan en eso. Pero yo creo que no es el sentir de cada uno de ustedes. El sentir de cada uno de ustedes es poder atender a un paciente, poder tratar bien a un ser humano, ayudarlo a mejorar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Después estaría la transcriptómica, que ayuda a entender cómo se expresan los genes. Entonces, ¿qué es el transcriptoma? Es el conjunto complejo de moléculas de RNA mensajero presentes en una célula, tejido o organismo. Y ahí está enfocado ¿quién? La terapia génica. Acuérdense que acá se enfoca mucho en lo que es el RNA mensajero, inhibe a través del silenciamiento génico en ciertas patologías. ¿Cuáles son los métodos de análisis? Sería la hibridación de Sanger, que es un análisis seriado de la expresión de genes, y las microplataformas del DNA. Ahora estaría la proteómica. La proteómica hasta hace mucho tiempo decían, no, todavía no, pero ahora ya es una ciencia ya que se sabe todo, permite entender la función de las proteínas y sus interacciones.
El proteoma es el total de moléculas proteicas presentes en una célula, tejido u órgano. ¿Cuáles son los métodos de análisis? La electroforesis bidireccional, pero acá, ¿qué tipo de electroforesis usamos? ¿Usaremos agarosa? No, sino que ¿qué se llama? Por la poliacrilamida. Tanto que creo que desde química médica estudian eso, ya pues yo creo que es lo que más recuerdan, ¿no? Entonces, las microplataformas de péptidos. La metabolómica, que es básicamente va a estudiar al metaboloma, que es el conjunto complejo de metabolitos, que son intermediarios de bajo peso molecular en una célula, tejido u órgano, y proporciona información sobre los procesos bioquímicos y la fisiología. Y la epigenómica, que estudia el conjunto complejo de modificaciones epigenéticas del material genético de una célula. Y vamos a hablar ahora se habla de otra que es la lipodómica, que estudia el conjunto completo de lípidos en un organismo, célula o tejido. Los lípidos desempeñan roles cruciales en la estructura celular y en la señalización. Entonces decimos, el desarrollo de la genómica nutricional depende del empleo de ciertas ciencias. Claro que sí, de la genómica funcional, de la bioinformática, que es la que está tomando bastante apogeo, y que justamente los chicos de ingeniería biotecnológica que estudian la Cato se están yendo fuera del país para poder estudiar esto, porque básicamente ellos se deben enfocar a eso. Su campo de acción es muy limitado en Perú, ¿sí? Entonces, y tenemos a la biología molecular y las técnicas epidemiológicas, las bioquímicas y las nutricionales. Entonces ya hemos hecho un preámbulo y decimos, ¿qué es la genómica nutricional? Es la disciplina que estudia cómo los nutrientes, estos nutrientes y los componentes alimentarios modifican la expresión génica, y cómo las variantes, o sea, estas variantes de acá, vamos a ver, genéticas, modifican la respuesta a los nutrientes. O sea, que hay una interacción entre, básicamente, cómo el alimento influye sobre el nutriente y cómo los nutrientes influyen sobre la expresión génica. ¿Qué incluye? Incluye a la nutrigenómica, a la nutrigenética y a la epigenómica nutricional. Entonces, si la nutrición puede modular nuestros genes y nuestros genes determinan cómo responde a la nutrición, la medicina del futuro deberá integrar ambas cosas, la genética y la dieta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la genómica nutricional? Básicamente, que está basado, va a ayudar a la nutrición personalizada, es decir, va a haber una adaptación de la dieta según las variantes genéticas individuales, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, el metabolismo de la cafeína, la sensibilidad a las grasas. Porque dirán, no todos somos iguales. Por ejemplo, yo no puedo tomar café, chicos, porque si yo tomo café, no duermo. O sea, mi sensibilidad es bárbara. En cambio, hay gente que toma café, tomas un jarrón y no le pasa nada, se duerme, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando yo era estudiante, yo les conté que mi historia fue muy triste, ¿no? Porque yo no podía jalar. Entonces yo era una nerd, estudiaba fuerte, porque si no mi hermano no podía seguir estudiando. Entonces cuando yo estudiaba, me acuerdo que me daban café, pero ni el café, o sea, cuando yo tomaba café, yo no podía dormir. Entonces yo por eso les cuento que cuando yo era estudiante había 3 días que no dormía. Y yo así, estudiaba y entonces el 4.º día ya daba mi examen, y cuando ya daba mi examen, olvídense, dormía a tal punto que no me daba cuenta en qué día, ni en qué hora, ni en qué estábamos. Pero eso no es recomendable, porque ¿qué va pasando? Cuando ustedes, su cerebro se va agotando. Entonces, es un pecado estudiar, amanecerse el día anterior al examen, porque ustedes como que están borrachos, entiendan el término entre comillas. Entonces, cuando van al momento del examen, como que se bloquean, y todo lo que estudiaron se olvidaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes del examen, amanecerme todas las noches, y la noche del examen, pues dormir tranquilo, normal, y vengo a dar el examen, ¿sí? Pero nosotros, como buenos peruanos, hacemos todo a última hora. O sea, hacemos cualquier cosa, pero el día anterior al examen me quiero tragar los libros. Ahí estoy, que no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, no, debíamos de prever eso. Por eso es que hay que estar prevenidos para eso. Y entonces ya irnos acostumbrando, chicos, porque en medicina hay que estudiar. No solamente es ahora. Imagínense cuando termine, tienen que estudiar para ingresar a la residencia. Otra vez va a ser igual que cuando postularon. Y entonces, y constantemente, ¿por qué? Porque la medicina cambia bastante.
Si ustedes revisan mi clase de terapia génica del año pasado a la de esta, es un cambio, solo hay unas cositas, pero después es totalmente diferente. Entonces decimos, acá nosotros vamos a ver que también esto va a depender de cada ser humano. Hay gente que pues no pasa nada, como creo que el ejemplo clásico vendría a ser la intolerancia a la lactosa. Hay gente que toma leche desde que nació hasta que muere, pero hay personas que cuando ya son mayores no pueden tolerar la leche, porque son intolerantes a la lactosa. Ahora, prevención de enfermedades, identificar la susceptibilidad genética para la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y además permite intervención nutricional temprana. La optimización metabólica, los genes pueden influir en qué cosa? En la absorción de nutrientes, en la utilización de energía, en la respuesta metabólica a la dieta. Pues el objetivo es mejorar el estado metabólico individual. Manejo de enfermedades crónicas. Entonces acá va a haber un ajuste nutricional basado en la genética para la obesidad, para la diabetes, las dislipidemias y el síndrome metabólico. Y una reducción de efectos adversos, o sea, identificación de individuos con respuestas desfavorables a nutrientes, a suplementos, a componentes dietéticos específicos. Porque hay gente que ahora, pues sobre todo como tenemos la mina encima, tenemos alergia hasta el chocolate. Hay gente que los pequeñitos comen un chocolate y olvídense de ser roncho, o comen un cítrico y se enroncha. Entonces, pues ya nosotros tenemos que ir previniendo. Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, es decir, diseño de alimentos funcionales, nutracéuticos. Esto es cuando yo les conté que justamente con este trabajo yo me fui a Polonia, cuando yo hice un trabajo, ¿cómo? La primera vez que yo fui a Europa fui a Alemania, o sea, al Instituto de Leipzig. Entonces yo puedo decir, ahora yo tengo mi PhD porque Leipzig me dio un certificado, pero eso no tiene un valor oficial, lo da la universidad. Entonces Leipzig es un instituto de investigación, donde yo estuve más de un mes, y cuando yo fui de Leipzig me llevaron para una ciudad donde ellos, los alemanes, dicen que nosotros somos ricos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo, dense cuenta, sobre todo Arequipa es el paraíso terrenal. Yo quiero frío, me pongo acá. Quiero calorcito, me voy al sur. ¿Sí? En cambio ellos no, ellos tienen climas extremos, hacen unas temperaturas, el frío es bajo cero, y la calor va por 40 grados. Entonces ellos usan mucha energía ¿para qué? Para que funcionen, ¿qué cosa? Los calefactores y el aire acondicionado. Entonces ellos lo que hacen es, a través del sistema, la gente va botando material. Entonces les van contabilizando y ese material se reutiliza para producir energías renovables, o sea, para que funcione todo. Entonces ellos seleccionan todo. No les contaba que hay unas maquinitas donde ustedes van a los supers y colocan su botella de plástico y les botan platita. Sus latas de gaseosa, plata. Sus botellas de vidrio, plata. Entonces ellos reutilizan todo se reutiliza. Entonces yo cuando viajé desde Leipzig hasta para un lado de Polonia, Varsovia, entonces lo hice en un carro particular, y pararon en una estancia. Entonces en esa estancia es como decir una granja acá, ¿no? Y en esa estancia tenía toda una cafetería, y en la cafetería vendían todos los productos de ahí. Entonces cuando yo veo la cafetería vi una bebida pues que llamaba la atención. Era así como la fresita, las chicas me van a entender, hay una muñequita que es la fresita. ¿Sí? Esa fresita que es un color que llama la atención y que ustedes lo quieren. Entonces, ¿qué será eso? Entonces yo le pregunto al chico que iba conmigo, que era alemán, para que le pregunte qué era. Entonces le dice que es una bebida hecha del suero de la leche, o sea, del suero, y que le habían echado, pues, como ellos tienen mucha fresa, por eso es que el origen de la torta de la Selva Negra es de allá, de Alemania, porque eso. Entonces agarraron y tenía ese color. Entonces cuando ustedes lo bebían, era agradable. Entonces cuando yo vine a Perú dije, yo puedo hacer lo mismo, hice un copy-pin. Dije, yo puedo usar también el suero de la leche, o sea, no ven que la botan ahí en el Pedregal, los que son del Pedregal no van a entender. Hacen el queso y botan ese suero. Entonces yo a ese suero agarré, lo trabajé con la lactasa. ¿Y qué estaría haciendo? Degradando la lactosa en glucosa y la lactosa. Y lo enriquecen con antocianinas. Ustedes dirán, ¿pero dónde se ponen las antocianinas? Del maíz morado. O sea, entonces hice una bebida nutracéutica.
Entonces, imagínense, eso lo presenté y con eso fui a un congreso, que aparentemente para mí no sonaba mucho, ¿no? Entonces, pero cuando yo lo mandé a ese congreso me lo aceptaron, yo fui feliz. O sea, se imagina feliz que me había copiado del otro, solamente que había usado lo mío, ¿no? O sea, ¿cuál era lo mío? Mi maíz morado. Entonces, yo le estaba dando, pues ahí, a eso se llama una bebida nutracéutica. ¿Por qué? Porque ¿con qué la estaba enriqueciendo? Con las antocianinas. Y las antocianinas son uno de los principales antioxidantes. Por eso es que a la gente se le recomienda tomar mucha chicha morada, sí, chicha morada, no la de sobra, no la de bolsita, sino la que ustedes hacen con su maíz morado. Esa es muy buena para la presión, entonces, porque me aporta un gran contenido de antocianinas, o sea, antioxidantes, ¿sí? Intervenciones nutricionales dirigidas. Por eso es que en mis trabajos de investigación, yo decía antes, yo me dedico a convertir la basura en plata, porque estaba algo que botan, que descartan, lo estaban convirtiendo en algo que era valorado. Y eso lo hice con una empresa grande de Tacna, y Tacna vendía eso para los chilenos. No sé si seguirán vendiendo o no, y entonces para ellos era monetario. Entonces con eso yo logré hacer varios trabajos, y pues no solamente eso, entonces varias otras cosas, porque pues justamente yo vi que en Alemania usaban todo, o sea, la basura la convertían en energías renovables. Entonces, si yo aportaba más a través de mi sistema, entonces yo pagaba menos recibo de luz. Entonces, se dan cuenta. Entonces, ellos por eso se encargan de eso. Entonces, por eso ellos son tan dependientes del gas de Rusia. Por eso es un gran problema cuando hay la guerra, porque imagínense cómo funciona su aire acondicionado, cómo funciona su calefacción. Y allá, pues, olvídense, ustedes dirán, no, yo me abrigo, me pongo mi chopita No, chicos, allá esto no es nada. Puno, los que son de Puno, es verano allá. Es nada, allá el frío es desesperante. Todos andan con guantes. Ustedes dirán, no, pero si yo los veo con pantalones delgaditos de drill. Mentira, los pantalones delgaditos de drill tienen forro. Entonces les permite aguantar. Tienen muchas ropa especial para eso. Entonces nosotros decimos que utilizar la información genética para mejorar la salud y prevenir enfermedades y optimizar las intervenciones nutricionales. Chicos. Sí, no voy a morir. Ya, entonces, es que después de tantas operaciones, chicos, tengo también mi problema en el pulmón, pero solo cuando baja la temperatura tengo esos momentos de que tengo que toser y tengo que tomar mi agua, pero luego pasa, ¿sí? Pasa. Soy así como todos. No estoy tan mal como los dos en la que sí tose, pero ya más o menos. Ustedes dirán, pucha, nos han tocado cada profe que todos andan con sus problemas de salud. Es que lamentablemente estamos en la edad de oro. Y ustedes saben que en la edad de oro, pues, vienen los bienes y los males, ¿no? Creo que los únicos sanitos hasta ahora, pues, son el doctor Iván y el doctor Bozano. Pero hasta el doctor Juan, que lo ven tan joven, también tiene sus problemas porque le dio su COVID, y en consecuencia el COVID también andamos en eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ya pasó. Los principios de la genómica nutricional. ¿Cuáles son los principios de la genómica nutricional? Uno, la variabilidad genética. Cada individuo responde de una manera diferente a los nutrientes debido a sus variantes. Hay una interacción entre los genes y los nutrientes, es decir, los nutrientes pueden modular la expresión génica y los genes condicionan el metabolismo de los nutrientes. La regulación epigenética. La dieta puede modificar la expresión génica mediante mecanismos como la metilación del ADN y la modificación de histonas. Y la susceptibilidad a enfermedades, decimos las variantes genéticas, influyen en el riesgo de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión. La nutrición personalizada. Las recomendaciones nutricionales pueden adaptarse al perfil genético individual. Y la influencia ambiental estaría que la actividad física, la microbiota, el estrés y el estilo de vida modulan la relación genes-nutrición. Entonces decimos, ¿cuál es la finalidad de la genómica nutricional? Es la adaptación de la dieta al perfil genético, optimizar los procesos fisiológicos para frenar la prevalecencia
la prevalencia creciente de enfermedades crónicas degenerativas y mejorar el estado de salud. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos específicos en los que se basa la genómica nutricional? Una de ellas, quizás la más importante, es la epigenética. Los nutrientes pueden influir en la metilación del DNA y modifican las histonas, alterando la expresión génica sin cambiar la secuencia del DNA. Los otros serían los factores de transcripción. Algunos nutrientes pueden activar o inhibir los factores de transcripción que regulan la expresión de genes específicos. Los microRNAs, decimos los nutrientes, pueden afectar la producción o actividad de microRNAs, que a su vez regulan la expresión de genes post-transcripcionales. Entonces decimos la interacción proteína-nutriente. Algunos nutrientes actúan como cofactores esenciales para enzimas involucradas en la expresión génica y en la síntesis de proteínas. Entonces decimos, la genómica nutricional consta de dos áreas, de tres más, pero de dos áreas grandes, que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Entonces yo digo, ¿qué es la nutrigenómica? Estudia cómo los nutrientes y compuestos bioactivos modifican la expresión de los genes. Es decir, cómo estos nutrientes van a influenciar sobre la expresión de los genes. Comentamos el caso de los ácidos omega 3 que pueden activar genes que reducen la inflamación. En cambio, la nutrigenética, ¿qué estudia? Va a estudiar cómo las variantes genéticas individuales modifican la respuesta a los nutrientes. Ejemplo, personas con variante en el gen LCT pueden presentar intolerancia a la lactosa. Y la genómica sería la integración de ambas. Entonces, los efectos de los nutrientes pueden darse sobre el transcriptoma, sobre el gen, sobre el proteoma, las proteínas, o la metaboloma, sobre el metabolismo. Entonces, no existe una dieta ideal para todo. La respuesta depende del perfil genético individual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la nutrigenómica y la nutrigenética? La nutrigenómica, su enfoque principal es el gen sobre la dieta, mientras que la nutrigenética es la dieta sobre el gen. A nivel molecular, en la nutrigenómica, nosotros vamos a tener la epigenética, la transcriptómica y la metabolómica. En cambio, en la nutrigenética vamos a tener la genética, los polimorfismos y las mutaciones. ¿Cuál es la aplicación de la nutrigenómica? Básicamente, dietas que modulan la expresión génica. En cambio, en la nutrigenética vamos a ver dietas adaptadas al perfil genético. El ejemplo de la nutrigenómica serían los omega 3 que activan genes antiinflamatorios vía PPA-R-alfa. Y en la nutrigenética serían personas con polimorfismo C677T del gen MTHFR, que tiene menor capacidad para procesar el folato. Entonces, dentro de esto nosotros decimos, ¿cuáles son los mecanismos epigenéticos? Yo digo, la dieta puede modificar la metilación, ¿sí? Puede modificar la metilación del DNA, generalmente reduce la expresión génica. ¿Qué más puede hacer? Puede modificar las histonas y regula la accesibilidad del DNA, y también puede trabajar sobre los microRNAs, modulando la traducción y estabilidad del RNA. Pero esta dieta que puede modificar, al igual que el desarrollo intrauterino o de infancia, que ustedes me imagino que lo han hecho, productos químicos ambientales, drogas, medicamentos, vamos a ver que va a modificar esto, a la metilación del DNA, a la modificación de las histonas, los microRNAs, pero no modifica la secuencia genética. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces decimos, en la epigenética, la dieta puede modificar la expresión génica sin alterar la secuencia del DNA. Esto es lo que ustedes ya lo sabían. Acá tenemos los monocigotos o gemelos idénticos. Son personas con el mismo DNA, pero pueden presentar fenotipos distintos. ¿Debido a qué? Debido a modificaciones epigenéticas inducidas por la dieta o el ambiente. Entonces yo tengo el mismo DNA, el mismo fenotipo, pero ¿qué van a ver? Van a haber factores ambientales como la dieta, la actividad física, el estrés, los tóxicos, o puede haber nutrientes bioactivos como el folato, la vitamina B12, la colina y los polifenoles que van a originar ¿qué cosa? Modificaciones epigenéticas. Es decir, pueden originar una metilación del DNA, una modificación de unas histonas o la regulación por microRNAs, y esto que va a desencadenar cambios en la expresión génica
y un genotipo metabólico, y van a tener un diferente riesgo de enfermedades, ya sea de padecer obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o cáncer, ¿sí? Entonces yo digo, ya entramos de frente a la nutrigenética, y ahora sí es pura nutrigenética. ¿Qué era la nutrigenética? Estudiaba cómo las variantes genéticas individuales, como los SNPs, modifican la respuesta a los nutrientes. Entonces ayuda a personalizar la alimentación según el perfil genético. Cada individuo tiene los mismos genes con ligeras variaciones, llamadas variantes genéticas. Estas variantes distinguen a una persona de otra. Entonces, estos SNPs modifican la absorbancia, el metabolismo, la utilización y la tolerancia alimentaria. Entonces yo digo, las variantes genéticas influyen en el metabolismo, en los requerimientos, absorción u utilización de los nutrientes. Y a su vez, el metabolismo puede influir sobre los requerimientos y los requerimientos sobre el metabolismo. Entonces, algunas personas, de acuerdo a su perfil genético, presentan dificultades a la hora de metabolizar ciertos nutrientes, lo que podría aumentar la susceptibilidad a padecer de ciertas enfermedades. Entonces decimos, ¿qué es el polimorfismo de un solo nucleótido? Lo vuelvo a chequear, pero de todas maneras para refrescarles, porque a veces nos enamoramos del alemán y no sabemos ni qué es. Entonces decimos que es la variación de una sola base del DNA. O sea, yo puedo cambiar una sola base por otra. El hecho de cambiar esta base por otra, voy a hacer que esa paciente pueda ser susceptible a una enfermedad, o al contrario, que lo proteja de una enfermedad, o que sea resistente a un fármaco, o que tenga un metabolismo lento. Entonces, es la variante genética más frecuente de la humanidad, aproximadamente es el 1%. Puede modificar la función o la expresión de un gen, no siempre causa enfermedad, pero puede alterar la respuesta a nutrientes y fármacos. Entonces, estos SNPs explican parte por qué cada persona responde distinto a los mismos alimentos. ¿Cómo influyen los SNPs en la respuesta a los nutrientes? Estos pueden modificar la absorción de los nutrientes, pueden activar ciertas enzimas metabólicas, pueden participar en el transporte de lípidos y glucosa, en la sensibilidad a las hormonas, como es el caso de la insulina y la leptina, y la regulación de la expresión génica. ¿Y cuál sería la consecuencia clínica? Diferente riesgo de padecer obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares o deficiencia nutricional. Es decir, la misma dieta puede generar respuestas metabólicas diferentes según el genotipo de cada individuo. ¿Cuál es la importancia de la nutrigenética? La importancia de esta nutrigenética es básicamente que permite pasar de las recomendaciones dietéticas generales a intervenciones nutricionales basadas en ¿qué? Simplemente en el perfil genético individual, fortaleciendo la prevención, el tratamiento y la medicina de precisión, que está tan de moda. Entonces, participe en la prevención, es decir, identifique individuos con predisposición genética y enfermedades relacionadas con la dieta. Ejemplo, la variante en el PS7L2 que aumenta el riesgo a la diabetes tipo 2. La nutrición personalizada permite diseñar recomendaciones dietéticas según el perfil genético. Ejemplo, diferencias genéticas en el metabolismo de las grasas, carbohidratos o cafeína. Apoyo al tratamiento, optimiza la prevención y el tratamiento de enfermedades metabólicas. Es decir, ajuste de folatos en pacientes con variantes de este gen, del MTHFR, que es para regular el ácido fólico. Medicina de precisión, integra información genética, nutricional y ambiental para mejorar la salud. Ejemplo, el uso de perfiles genéticos para seleccionar estrategias nutricionales preventivas en pacientes de alto riesgo. Entonces decimos, por ejemplo, yo tengo un paciente, acá voy aplicando, ¿no?, la nutrigenética y el polimorfismo de un solo nucleótido. Tengo un paciente de 42 años con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Presenta hipercolesterolemia persistente, a pesar de mantener una dieta baja en grasas por 6 meses. Yo diría, pucha, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y con el antecedente yo puedo sospechar que hay una hipercolesterolemia familiar, ¿no es cierto? No responde bien a las estatinas.
¿Para qué eran las estatinas? ¿Se acuerdan? De eso no se olviden nunca, chicos, aunque de bioquímica es lo único que se acuerden, y lo único que tenían que acordarse, ¿qué cosa? Era que las transaminasas es para ver el filo hepático y que para ver el riñón era la creatinina. ¿Qué más me tengo que acordar? De las estatinas, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué en estos tiempos me tengo que acordar de las estatinas? Porque las estatinas es para bajar los niveles de colesterol. Dentro de estas, la famosa es la atorvastatina. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día nosotros comemos mucha comida chatarra, incluyéndome a mí. Yo también, a pesar de que hablo tanto, por eso dicen que casa de herrero, cuchillo de palo. Hablo tanto de esto igualito, yo también como mi comida chatarra con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que esta comida chatarra tiene mucha grasa saturada. Cuando tiene mucha grasa saturada, ¿a qué me están llevando? A que mi colesterol bonito, ¿cuál era el colesterol bonito? Ah, ya, gracias Luis. El HDL baja y se incremente el LDL. Entonces eso va a llevar a que las arterias se llenen de grasa, así como los desagües se llenan de cochinada. Entonces imagínense, esas arterias llenas de grasa no pueden pasar el oxígeno. Entonces como no pueden pasar el oxígeno, ¿dónde se afecta generalmente? ¿Cuál sería el órgano que más se afecta cuando no hay oxígeno? El cerebro y los glóbulos rojos, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Como no llega oxígeno hacia el cerebro, entonces, ¿qué está de moda ahora? Los accidentes cerebrovasculares, porque no hay oxígeno, entonces no está llegando. Entonces, apenas vean a una persona que su abuelita dice, me duele mucho mi brazo, me duele, y no hay razón, o empieza a hablar que no se le entiende, entonces ¿qué está haciendo? Está haciendo un ACV, entonces ¿qué tengo que dar? Una atorvastatina, 4 atorvastatinas antes de llegar a la emergencia para que el efecto de ese ACV no sea grande, ¿sí? Entonces por eso no se olviden, van a ver que estas estatinas son las pastillitas de moda, así como ustedes dicen, ay, no, seguro solo me dan ibuprofeno, solo me dan loratadina, no hay más, solo hay genéricos, pero van a ver que sí hay atorvastatina, porque es la medida más rápida para combatir el ACV mientras llega a la emergencia. Significa que eso no se va a curar, sino vamos a compensar. O sea, lo estamos haciendo un antes, una previa, como ustedes dicen. Ya, entonces decimos, se identificó, miren, en este paciente que a pesar de tener una dieta normal hacia hipercolesterolemia, no respondía a la estatina, que se identifica un alelo para el ApoE4 en su genotipo, y que este ApoE4 es clínicamente relevante porque está asociado a un mayor riesgo de varias enfermedades especiales, enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Y yo digo, ¿por qué este paciente no responde a una dieta estándar? ¿Puede su genética influir en el metabolismo lipídico? Entonces, claro que sí. Entonces yo digo, con estos polimorfismos veo que unos los hacen más susceptibles a una enfermedad, otros los protegen de una enfermedad, otros los hacen resistentes a unos fármacos y otros se vuelven metabolizadores lentos. Entonces decimos, pucha, en la nutrigenética hay un individuo con diferentes valores de colesterol y presión arterial por variaciones genéticas aún con dieta estándar. Entonces la genética condiciona la respuesta a los nutrientes. La nutrigenética permite identificar individuos con mayor riesgo metabólico y diseñar recomendaciones dietéticas, entonces más precisas. Este conocimiento constituye una de las bases de la nutrición personalizada y la medición de precisión. Entonces acá están las aplicaciones de la nutrigenética. Son las variantes genéticas, los SNPs, que modulan respuestas a nutrientes y el riesgo de enfermedad. Acá están toditas. Si yo me pongo a leer, ya se van a terminar aburriéndose conmigo. Entonces esto lo estudian bien, porque acá está bien. Por ejemplo, el ejemplo clásico, yo tengo el LST, este gen codifica ¿para quién? Para la lactasa. Entonces nosotros decimos, pucha, pero si sufre este tipo de variación, vamos a que esta variación genética, este SNP común, donde en esta posición vemos que hay más citosina que timina, entonces ¿qué va a resultar? Que va a haber una menor actividad de la lactasa. Y entonces acá voy a tener un genotipo que se llama CCC, y que me va a dar una mala digestión de la lactosa. ¿Y qué me genera? Una intolerancia a la lactosa. Hay una distensión abdominal y una diarrea.
Otro que es muy clásico y muy común es el MTHFR, entonces que es para el ácido fólico, entonces ¿qué produce? Una metilación del DNA, entonces va a disminuir la actividad enzimática y va a incrementar la homocisteína. ¿Y cuál es el problema? Que hay un riesgo cardiovascular y en los niñitos que se están formando puede haber un defecto del tubo neuronal. Vamos a ir hablando uno por uno, o sea, no se preocupen, o sea, vamos a chequear, esta es la tabla resumen, pero ahora voy a ir hablando uno por uno, ¿sí? Cada uno. Entonces, nosotros vamos a recordar y decíamos, cuando hicimos con la doctora Rosana, hicimos la famosa fenilcetonuria. Y cuando yo también hablé, cuando hice de química de aminoácidos, hay unas enfermedades donde se acumula la fenilalanina y que se acuerdan que estábamos chequeando. Desde esa época ya chequeábamos. Y entonces el hecho de esta fenilcetonuria y de esta galactosuria básicamente nos permite establecer una interrelación entre el gen y nutriente en enfermedades metabólicas y hereditarias. Entonces se han identificado miles de genes asociados a enfermedades humanas, muchas de ellas monogénicas, cuyo tratamiento puede basarse en la intervención nutricional específica. ¿Cómo así? O sea, yo voy a ver que en esta enfermedad, que es la fenilcetonuria, se caracteriza porque hay una deficiencia de una enzima que se llama la fenilalanina hidroxilasa. Al no haber esta enzima, ¿qué va a pasar? La fenilalanina no se va a convertir en tirosina. Al no poderse convertir en tirosina, se va a degradar, se va a convertir en metabolitos tóxicos para el cuerpo. Entonces eso va a hacer que este niño no desarrolle normalmente. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Bueno, acá tenemos que hacer una intervención dietética que puede prevenir el daño neurológico grave. ¿Qué haríamos? Tendríamos que darle una dieta sin fenilalanina. Pero la fenilalanina, ¿qué cosa era? Era lo que se tenían que aprender como el Padre Nuestro. Sería el colmo, chicos. Yo les cuento, antes yo enseñaba en la Católica. O sea, yo enseñaba la primera, segunda y tercera promoción de medicina en la Cata. Pero después dije, no, me estaban explotando mucho. Ya no, yo tengo que descansar. Mis hijos eran pequeños y necesitaban de su mamá. Entonces yo dejé la Católica. Entonces cuando yo dejé la Católica, cuando yo estuve en el seguro la primera vez, cuando yo estuve con mi cáncer de páncreas y me tenían que operar, me operó un oncólogo, y este oncólogo era el doctor Morán, un cirujano oncólogo, y viene él y me dice, hola Luz, ¿te acuerdas de mí? Yo no me acordaba, porque yo solo enseñaba un curso en la Católica, entonces era difícil recordar ese rostro, ¿no? ¿No te acuerdas? Te digo los aminoácidos esenciales, y me empezó a cantar todos los esenciales. Yo dije, tú has sido mi alumno, pero ¿dónde? Y yo dije, pucha, estoy grave, porque si no lo reconozco ya significa que estoy ya... Y me dice, yo estudié en la Católica, yo soy de la primera promoción de la Católica, y me enseñaste. Entonces, por eso es que no se olviden de los aminoácidos esenciales, y este es un aminoácido esencial. Entonces, pero lamentablemente le tengo que dar a este paciente una dieta sin fenilalanina, ni tampoco tirosina, ¿sí? Porque sería un riesgo. Pero puedo usar otros aminoácidos esenciales, porque no solo es la fenilalanina, tengo muchos más, ¿sí? Entonces, ahora también hay otra enfermedad donde está deficiente, está la galactosa 1-fosfouriditransferasa. Esto lo hicieron con el doctor Segarra, donde la galactosa se convierte en glucosa y la glucosa pasa a la glicólisis. Pero al estar deficiente, entonces voy a tener acumulación de galactosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una dieta sin galactosa y sin lactosa. Entonces, sí, con las enfermedades monogénicas demuestran que la interacción entre el gen y el nutriente puede modificar profundamente el fenotipo clínico. Entonces decimos, acá está nuevamente, decimos la evidencia de la interacción gen-nutriente se identificó por primera vez con un error innato del metabolismo. ¿Cuál era? Justamente el de la fenilcetonuria, que es causada por la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa debido a la mutación en el gen que codifica dicha enzima. Entonces, pues, ¿qué va pasando si yo le doy una dieta normal? Voy a tener retraso mental. Pero si yo le doy una dieta baja en fenilalanina, no va a haber el retraso mental. Entonces, el tratamiento principal en este caso sería la eliminación de la fenilalanina y de la tirosina de la dieta. Entonces, vamos a ver qué alimentos son bajos en fenilalanina.
la mayoría de verduras, la mayoría de frutas, azúcares, productos bajos en proteína, panes y galletas especiales. Pero sí le tengo que dar proteínas que sean ricas en otros aminoácidos esenciales, porque si no voy a desencadenar otra enfermedad. La otra es, por ejemplo, el ejemplo de la lactosa, el ejemplo de la interacción entre genes y nutrientes. Nosotros sabemos que cuando tomamos leche, entonces, ¿qué pasa? La lactosa es degradada por una enzima que se llama la lactasa, que está en el intestino grueso, y va a degradarlo en glucosa y en galactosa, ¿sí? No, en el intestino delgado, ¿no, chicos? Ya estoy tan grave, ya, porque recuerden, el más importante para nosotros es nuestro intestino delgado. Inclusive cuando nosotros tenemos un cáncer gástrico, ¿qué es lo que hacen los cirujanos? Agarran y el intestino lo adaptan como una bolsita y colocan una malla, es como una Y, y ese es su estómago. Por eso es que estas personas son siempre delgaditas, porque no pueden comer más de la cuenta, porque lo vomitan. Es como la bariátrica. Se hacen dar cuenta que generalmente los pacientes que se hacen la bariátrica dicen, ¡ay, estoy feliz! Pero los efectos colaterales son terribles, porque cuando va pasando el tiempo, como ellos no pueden comer mucho porque lo vomitan, ¿cuál sería lo más? ¿Qué nos daría ahí? ¿Ah? Claro, nos daría la anemia. Entonces, generalmente los pacientes con bariátrica tienen problemas de anemia, tienen que estar comiendo escalonadamente, o sea, cada periodo, o sea, porque solo pueden comer poquito. Entonces, como pueden comer poquito, tienen que comer lo esencial, que vendrían a ser las proteínas. Entonces van comiendo poquitos, y de esa manera evitan el problema de la anemia. Tienen varios problemas, no crean que es, ya, pues me veo precioso, bello, todo, pero tienen varios problemas gástricos, ¿sí? Entonces, porque recuerden que el intestino, el estómago lo reduce, ¿sí? Solamente queda un poquito. Entonces, ¿qué va pasando cuando hay una intolerancia a la lactosa? Es decir, la lactosa no se produce. Como no tengo lactasa, la lactosa se va a quedar ahí y entonces las bacterias lo van a convertir en ácidos orgánicos, que eso van a producir gas, flatulencia y va a haber, ¿qué cosa? Diarreas. Entonces, la capacidad de digerir lactosa en el adulto está determinada ¿por quién? Por la persistencia de lactasa. Entonces, que es controlada por un gen que es el LST, que está ¿dónde? Localizado en el cromosoma 2, en el Q21. Hay variaciones en este gen que puede llevar a la intolerancia a la lactosa. Entonces, cuando yo muto este gen, el LST, ¿qué me da a desencadenar? Una intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque simplemente no produzco lactosa. Entonces, eso me va a llevar hacia una dieta personalizada. ¿Qué tengo que hacer? Restringir la ingesta de lactosa o consumir leches vegetales, que está muy de moda ahora, la almendra, la soya, hasta hacen del alpiste, la avena, si no quiero subir mucho de peso. O bien, si me encanta la leche de vaca, porque yo soy fanático de eso, ¿qué tengo que hacer? Consumir una pastilla que se llama la lactasa, ¿sí? Entonces ahora está muy de moda esto, porque ustedes ya no es como antes que estos pobres sufrían, porque ahora van a los supermercados y encuentran leche deslactosada, queques hechos con leche deslactosada, o sea, ya ahora la cosa es interesante. Igualmente en nuestro país no hay mucho esto, pero en Canadá hay mucha gente que es intolerante al gluten. Yo tampoco sabía eso, sino que cuando llegué veía un montón y yo, ¿qué tanto producto? Es que acá dijeron que abunda mucho eso, de intolerancia al gluten. Nosotros pues somos súper machos, ya les he dicho que en nosotros esas campañas vienen a experimentar con nosotros, ¿sí? Nosotros somos los conejillas de indias. Entonces acá decimos las bases moleculares para la intolerancia a la lactosa, o sea, yo veo que hay un polimorfismo genético. Acá en esta posición, en la 13.910, voy a ver que va a predominar la citosina por la timina. Entonces, esto se asocia a la persistencia de lactasa en europeos y algunas poblaciones africanas. Mientras que si tengo más guanina que adenina en la 22018, se encuentra en poblaciones africanas y del Medio Oriente. Entonces digo, la regulación epigenética, hay un cambio en la metilación del DNA y una modificación de las histonas. Entonces se produce una hipometilación asociada con mayor expresión de lactasa. El diagnóstico, como sabemos, hay intolerancia a la lactosa por pruebas genéticas para identificar polimorfismo y pruebas del aliento con hidrógeno, ¿sí?
Ahora hablamos del otro polimorfismo, y este polimorfismo es del gen MTHFR, MTHFR y metabolismo folatos. Entonces acá se va a producir un polimorfismo de un solo nucleótido en esta posición, en la 677, ¿sí? Voy a hacer un cambio de timina por citosina, y que voy a reducir la actividad de esta enzima. ¿Cuál es esta enzima? La metilente-tetrahidrofolato reductasa. O sea, esta MTHFR es la metilente-tetrahidrofolato reductasa. Y voy a incrementar los niveles de ¿qué? De homocisteína. Porque normalmente esta homocisteína se convertía en ¿qué cosa? En metionina. ¿Y para qué es importante la metionina? ¿Qué formaba? El tío Sam. ¿Por qué se olvida del tío Sam? Formaba parte de la S-adenosilmetionina. Tío Sam, no se olvide. Ya, ¿y qué era ese tío Sam? El único donador de grupos metilo, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van recordando las cosas. Vayan formando frases para que nunca se olviden. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, el tío Sam, ya, entonces ya sabemos que es el tío Sam. Pero lamentablemente, cuando hay un polimorfismo de esta naturaleza, ya no voy a lograr tener este tío Sam. Solamente voy a anular la homocisteína. O sea, no voy a tener metionina, y por lo tanto no voy a tener tío Sam. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, defecto del tubo neuronal y complicaciones del embarazo. ¿Cuál sería la aplicación nutricional? Mayor requerimiento de folato, de vitamina B12, de vitamina B6, y en algunos pacientes se puede usar el L-metilfolato. Ahora vamos con la ApoE y metabolismo de las grasas. Acá el ApoE es una apolipoproteína E que codifica una proteína involucrada en el transporte y eliminación de colesterol y triglicéridos. Si yo veo acá la ApoE, estaría básicamente en los kilomicrones. Entonces, ¿cuál sería la variante genética relevante? La variante genética relevante acá es la ApoE4, y eso está más o menos acá, la ApoE-Exilo4, que está aproximadamente en un 15 a 20% de la población. ¿Y cuáles serían los efectos fisiológicos? Tenemos mayores niveles de LDL colesterol, y a nosotros no nos conviene que crezca el LDL de colesterol, porque si este crece, ¿qué va a hacer? Que nuestros niveles de colesterol sean tremendamente altos, ¿sí? Porque acuérdense que es el colesterol malo, ¿sí? Entonces no nos conviene eso. Ya, entonces nos decimos, pucha. Entonces, también que tenemos un incremento de los triglicéridos y de la inflamación vascular. Entonces nos está llevando a un riesgo cardiovascular, y a qué más, a mayor riesgo de la enfermedad del Alzheimer, a enamorarse mucho del alemán, ¿sí? Dentro de las recomendaciones nutricionales, ¿cuál sería? La dieta mediterránea, básicamente, pero recuerden que esa dieta mediterránea no funciona si no hacemos ¿qué cosa? Ejercicio. Y el omega 3, yo les contaba que en Europa el pasaje era carísimo, chicos, vale 5 euros moverse. Entonces, ¿qué hacen la gente? Normalmente camina o bicicleta, pero la ventaja que ellos tienen, como son honestos, que la bicicleta la encuentran en el parque, ponen su euro, cogen su bicicleta, se vienen a la universidad, la dejan acá y ya está. O sea, no es que yo tengo que tener mi bicicleta. Entonces no solamente hay bicicleta, hay monopatines, hay una rueda donde ustedes ponen así como unos pedalitos, no sé cómo se llama, todavía no la he visto acá. Entonces, eso porque el pasaje es caro, es muy caro allá. Entonces decimos, y el omega 3, se da cuenta que es importante, por eso es que ahora venden pastillas de omega 3. Claro que la gente me dice, no, yo no las tomo porque son muy gordas, son muy difíciles de digerir, y el problema es que no se pueden romper. Justamente mi esposo está trabajando en eso. Mi esposo tiene un laboratorio donde tiene encapsulador y tiene un equipo de fluido supercrítico. Entonces él lo que ha conseguido es aislar el resveratrol de las pepitas de uva y las está colocando, está tratando de encapsular, ¿sí? No sé si lo ha logrado o no, pero en ese proyecto está, ¿sí? Entonces vamos con lo que, por eso es que les digo, si alguna vez a ustedes les interesa algo así, hay un laboratorio en el CIANI que puede ayudarnos. Estaría la fibra dietética, es decir, que es necesario comer la ensalada, me guste o no, y no al exceso de grasa saturada.
Entonces, ahora vamos con la variante del gen ApoA2, ¿sí? Y la adiposidad. Entonces, acá yo voy a ver que cambio y digo, tengo timina por citosina, citosina por timina, y dónde está en la posición 265. Entonces, el ApoA2 regula el metabolismo lipídico y la respuesta a las grasas saturadas. ¿Cuál es la variante más común? Esta que se da en la 265. El hallazgo principal es que los portadores de este genotipo CCC de ApoA2 son más sensibles al consumo elevado de grasas saturadas. ¿Cuál será la consecuencia? Van a tener mayor índice de masa corporal, o sea, más gorditos, mayor adiposidad abdominal, que es la más peligrosa, y mayor riesgo de obesidad. ¿Cuáles son las implicancias clínicas? Los individuos con genotipo CCC presentan mayor susceptibilidad al aumento de peso cuando consumen dietas ricas en grasas saturadas. ¿Y cuál sería la recomendación nutricional? Reducir las grasas saturadas, priorizar grasas monoinsaturadas y polisaturadas. En otras palabras, omega 3. Para todos el omega 3. Y acá yo les puse una tablita que le encontré en un artículo y decía: el efecto de la dieta depende del genotipo. Entonces acá hay un efecto de la interacción entre este gen ApoA2 en el polimorfismo y el consumo de grasas saturadas sobre el índice de masa corporal. En estos individuos se asocia el consumo que de más de 20, o sea de 22 gramos al día de grasa saturada, tienen un mayor índice de masa corporal. No se encontró la misma asociación con la grasa insaturada. Esto, pues en los chinos es tremendamente raro ver chicos gordos. No hay gordos. Imagínense, cuando yo fui a comprarme un polo, tenía que comprar 2XL. Para mi esposo 4XL. Así. Acá también la ropa que traen así viene, ¿no es cierto? Y entonces pues ahí es un pecado ser gordito. Es un pecado, chicos. Hasta los asientos son más chiquitos, o sea, y entonces solamente son gorditos quienes, los sumos, pero pues no, todos son delgaditos y chiquitos, todos son igualitos. Les llama mucho la atención a nosotros, les gusta tomarse fotos con nosotros, porque son así como cuando nosotros vamos a un gringo, creo que ellos ven a nosotros por los ojos. ¿Sí? Entonces no están muy acostumbrados, entonces ahí por eso es eso. Entonces acá, esta tablita me permite diferenciar el ApoE y el ApoA2. Acá hay un lapsus, ¿no es cierto? Acá debía ser en vez de R, debía ser E. Entonces ahí tenemos, decimos, el ApoE nos muestra cómo la genética modifica el riesgo cardiovascular asociado a las grasas, y la ApoA2 demuestra que la misma dieta rica en grasas saturadas puede producir diferente ganancia de peso según el genotipo. ¿Sí? Ahí hay un resumito de todo. Ahora vamos con el metabolismo de las grasas. Seguimos con la la ApoA5, que regula el metabolismo de los triglicéridos. Entonces acá yo voy a ver que variantes como esta, o sea, en la posición 11.301, 11.31, T mayor que C, se asocia con mayor incremento de triglicéridos plasmáticos. El riesgo aumenta con las dietas ricas en grasas. Antes que me vaya, yo no les voy a ser tan cruel de preguntarles esto, ¿no? ¿Qué tipo de variantes tendría yo? ¿Para qué yo quiero que sean unos monstruos en eso? Cuando les decía, chicos, yo no quiero que sepan la fórmula de los aminoácidos, solamente quiero que sepan si es ácido, si es básico, nada más. Igual acá, ¿no? O sea, solo yo tengo que decir, hay un polimorfismo de este tipo, pero no los números, sería increíble porque terminaron el examen y se olvidaron de todo esto. ¿Sí? Entonces decimos que este va a tener un incremento de triglicéridos plasmáticos y el riesgo aumenta con dietas ricas en grasas. Estaría este nuevo que es el FABP2, que participa en la absorción intestinal de ácidos grasos. Entonces hay la variante ALA por treonina, la posición 54 aumenta la captación de grasa y se relaciona con resistencia a la insulina y dislipidemia. ¿Cuál sería la implicación clínica? Diferentes genotipos responden de manera distinta a la misma dieta. La información genética permite diseñar recomendaciones nutricionales personalizadas. Y también esto como que quería resumirlo. ¿Y por qué? Porque acá los genes implicados es el ApoE y las variantes son el Exilo2, la Exilo3 y la Exilo4, que pueden influir en el metabolismo del colesterol y el riesgo de la enfermedad
cardiovascular, y la ApoA5 está asociado con los niveles de triglicéridos en sangre. Se dan cuenta que es como un resumido. Entonces, dentro de las recomendaciones nutricionales, tenemos que decir que las personas con alelo Silo 4 del gen ApoE tienen que tener dietas bajas en grasa saturada y colesterol, y con variantes en ApoA5 necesitan controlar su ingesta de grasa y aumentar el consumo de los omega 3 para mejorar los niveles de los triglicéridos. Ahora vamos con este fito, que creo que sí lo han chequeado y que es muy común hablar de ellos. Me imagino que la doctora Rosana ha hablado de esto, o alguien cuando hemos hecho la obesidad han chequeado, ¿sí? El FTO, que es un gen asociado a la obesidad y regulación del apetito, ¿sí? Entonces, como que esto no sé si estaría repitiendo, porque la verdad es, chicos, que yo no tengo ni tiempo para revisar mis clases. Imagínense, voy a tener tiempo para revisar las clases de los otros profes. Entonces, este FTO está ubicado en el cromosoma 16q12.2, y su función principal de que siempre lo van a hablar cuando hablen de obesidad, es codificar una deoxigenasa que desmetila el RNA. Entonces se habla de una epitranscriptómica. Se expresa en el hipotálamo y regula ¿qué cosa? El apetito. Entonces, su relevancia en la obesidad, hay una variante común. ¿Cuál es esta? Adenina portinina en esta ubicación. Entonces, yo tengo que los que tienen la A tienen un riesgo. ¿Por qué es el riesgo? Porque se incrementa el apetito, se incrementa el índice de masa corporal y se incrementa la grasa corporal. En cambio, los que tienen el AT tienen un riesgo intermedio, y los que son TTT es un protector. Hay una regulación normal del apetito. El problema es cuando hay la variante. Entonces, el mecanismo molecular sugerido es que hay un alelo A que activa genes como el IRX3 sobre el IRX5, que favorece la lipogenicidad, disminuye la termogénesis, es decir, predomina la grasa blanca, no la parda. Hay más grasa blanca que parda. ¿Y la parda por qué era importante? ¿Para qué era importante, chicos, la parda? Ya no sé, ya tenemos que terminar, ¿no? Mantener la termogénesis, ¿sí? Este hacemos y acá terminamos, ¿sí, chicos? Para no quitar algo. ¿Cuánto tiempo tengo más? 16. ¿Todavía tengo más? Sí. Es que no me gusta pasarme el tiempo. Ya, entonces, y entonces acá decimos, ¿cuál es la aplicación clínica nutrigenética? Un paciente con genotipo A, que es de riesgo, puede beneficiarse más de dietas bajas en grasas y azúcares, y intervenciones intensivas en actividad física, educación alimentaria, enfoque en el control del apetito. O sea, la idea es, para evitar la obesidad, comer sano y hacer ejercicio. Yo sé que para ustedes es difícil hacer ejercicio por el hecho de que andan tan estresados con la anatomía que ya va a ser atroz, ¿no? Y al otro año, ¿con qué va a ser? Con parasitología y microbiología, y fisiopatología. Entonces, toda la vida es un estrés, pero ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos caminar. Si mi bus me deja donde era Ormeño, ustedes caminan de acá hasta ahí y no toman un bus. O sea, tratar de caminar alguito. ¿Sí? Alguito. Ahora vamos con el TCF7L2. Esta es un gen asociado a la diabetes tipo 2. Y su ubicación está en el cromosoma 10 y básicamente Q25.3. Su función principal de este gen, o sea, del TSF7L2, es un factor de transcripción 7, como el 2, y participa en la vía de señalización del WNT y regulación. De repente esto no lo han hecho con el COSEGARRA, pero la idea es que esta vía participa en lo que es el metabolismo, o sea, en lo que es la secreción de la insulina, en la función de las células beta y sobre todo en la homeostasis de la glucosa. ¿Cuál es la variante más estudiada? Vendría a ser esta, cuando yo tengo un cambio de citosina por timina. Entonces, ¿qué tengo? El genotipo que tiene puro TT, o sea, puro tiamina, tiene mayor riesgo de diabetes tipo 2. El que tiene CT es un riesgo intermedio, y el que tiene CC no es un riesgo basal, o sea, no lo tiene. O sea, yo tengo que preocuparme de estos PT. Entonces, estas variantes con timina se asocia con una menor secreción de insulina, una mayor producción hepática de glucosa y mayor riesgo de la tipo 2. Entonces yo digo, este
TCF7L2 modula la producción hepática de glucosa y la función pancreática. Las variantes de este gen alteran la homeostasis glicémica y constituyen uno de los factores genéticos más importantes asociados a la diabetes tipo 2. Entonces digo, ¿cuál será? Entonces acá ven, miren, cuando tengo el T, en el alelo T, hay mucho riesgo. Baja la secreción de insulina, baja la respuesta de las células beta pancreáticas, y si baja la insulina, ¿qué se incrementará? La glucosa postprandial, y va a haber mayor riesgo de la diabetes tipo 2. Y también vamos a ver, el tratamiento para esto sería una dieta baja de índice glicémico, más fibra y mejor control metabólico. Pero acá también vamos a tener mucho cuidado. Yo les conté que a consecuencia de mi cáncer de páncreas, ahora ya soy diabética. Todos los días, por eso llego tarde. Todos los días tengo que medirme la glucosa con el glucómetro, ya vuelto artista, y inyectarme la insulina. Ya, entonces todo es humano, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo que yo tengo si yo no comiera? Me inyecto insulina y me veo 6 clases. ¿Qué me va a dar? Mi coma, ¿sí? El shock insulínico se llama. ¿Qué sería? La hipoglicemia. Entonces, por eso es que tampoco no exageren con sus familias que es diabética. No coman, porque como están comiendo su insulina, entonces, si no tienen carbohidrato, ¿qué va a pasar? Lo va a llevar a que los niveles de glucosa desciendan. Y eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque ese paciente va a empezar a tener sudoraciones, va a empezar a perder la memoria y puede llegar hasta la muerte. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Esa es una cosa que siempre hay que cuidar mucho. Entonces, nosotros decimos, entonces, ¿cuál sería la interacción gen-nutriente? Los portadores del alelo T presentan mayor sensibilidad a dietas con alta carga glucémica, tienen el peor control de la glucosa tras comidas ricas en carbohidratos refinados, mejor respuesta dietética con alimentos bajos de índice glicémico, mayor contenido de fibra y control de carbohidratos simples. ¿Cuál es la aplicación clínica y nutrigenética? Hay una identificación temprana de individuos con alto riesgo de diabetes mellitus 2, diseño de estrategias nutricionales personalizadas, prevención mediante modificación de la dieta y la actividad física. Ahora vamos con el otro gen, este gen es PPARG y que es sensible a la insulina. Acá está su interpretación, vienen estas palabras en inglés. ¿Cuál es la función de este gen, del PPARG? Regula la diferenciación de los adipocitos, controla el metabolismo de los lípidos y glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Pero hay el polimorfismo más estudiado, es cuando la prolina, vamos a ver que reemplaza la alanina, y entonces ¿qué hay? Variante asociada con cambios en el metabolismo energético, influye en el riesgo de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Entonces yo digo, tengo dietas ricas en grasas insaturadas, y entonces se activa este PPARG, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el control glicémico, el exceso calórico y las grasas saturadas, y hay un mayor riesgo de resistencia a la insulina. ¿Y qué hago? Hay obesidad y síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál sería la aplicación nutrigenética? El perfil genético puede influir en la respuesta a dietas mediterráneas, consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas y estrategias de prevención de la tipo 2. ¿Cuál es la implicancia clínica? Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico. Vamos con el otro gen. Estoy sobre qué hora. Ya estamos ¿cuánto? 10 minutos. Me dicen, ¿no? Ya, me paso nomás, porque yo soy capaz de pasarme todo el día. Sí. Solo el lunes es que tenía mi avalancha que dije no termino. Por eso, entonces ahora vamos con el gen MC4R y la regulación del apetito. Entonces decimos, ¿cuál es la función de este gen del MC4R? Decimos, codifica el receptor de melanocortina 4 y participa en el control del apetito, la saciedad y el gasto energético. ¿Cómo trabaja? Nosotros sabemos que la leptina activa unas neuronas del POMC y activa al MS4R. Entonces eso hace que haya disminución del apetito y haya un aumento de la saciedad. Entonces uno dice, ¿pero dónde era producida esa leptina? En la grasa, en el tejido adiposo. Entonces yo digo, voy a producir más tejido adiposo, voy a tener más leptina, voy a tener menos apetito.
No, porque ¿qué se da? El bloqueo letinérgico, se da el bloqueo letinérgico, es decir, yo produzco lectina, pero lamentablemente esta lectina no puede llegar al hipotálamo, no puede llegar al arcuato, al núcleo del arcuato. ¿Por qué? Porque necesita de un carrier y el carrier se satura. Cuando se satura ya no llega más lectina. Entonces, por más que engorde y genere más lectina, no hay respuesta. ¿Cuáles son las variantes genéticas? Algunas variantes de este MC4R se asocian con una mayor ingesta alimentaria, menor sensación de saciedad, mayor riesgo de obesidad y mayor índice de masa corporal. ¿Cuál sería la interacción gen-dieta? Los portadores de las variantes de riesgo pueden presentar mayor consumo espontáneo de calorías, preferencias por alimentos energéticos densos, mayor dificultad para mantener la pérdida de peso, ¿sí? Y la aplicación nutrigenética serían estrategias enfocadas en el control de porciones, dieta con alta capacidad saciante, ¿sí? ¿Cuál sería la alta capacidad? La manzana y el agua. Por eso es que las chicas cuando llegan a la época de verano se meten a dietas pues que son pura agua y manzana. Entonces, ¿por qué? Porque el agua los agotaba, ya no quiero comer más, ¿sí? Esa es la idea, pero llega un momento y dicen, ya, esto no lo soporto. Mayor consumo de fibra y proteínas y una educación alimentaria personalizada. Vamos con este gen que es el